Hoy te mostramos una nueva versión digital del Titanic, mapeada con tecnología especial. Desde la suerte del SS California hasta la última melodía de la banda del Titanic. Hoy veremos 15 datos curiosos del Titanic. Número 1. La suerte del SS California. En la fatídica noche en la que el Titanic se encontró con su destino, otro barco, el SS Californian, estaba más cerca del lugar del desastre que cualquier otro navío. La proximidad del Californian al gigante que se hundía ha sido tema de intriga y controversia desde aquella trágica noche. ¿Cómo era posible que un barco estacionado a tan solo unas pocas millas del Titanic no acudiera en su ayuda con prontitud? El Californian se había detenido para pasar la noche debido a los traicioneros campos de hielo que se encontraban más adelante. Su operador de radio, Cyril Evans, había enviado una advertencia al Titanic sobre el hielo, pero le dijeron bruscamente que guardara silencio porque el operador del Titanic estaba ocupado. Más tarde, cuando se produjo el desastre, la radio del California se apagó durante la noche, lo que les dejó sin saber de las señales de socorro del Titanic. Pero el silencio de la radio no fue el único elemento misterioso de esta historia. Los miembros de la tripulación del Californian afirmaron haber visto cohetes que se disparaban al cielo nocturno. Estos cohetes, que eran señales de socorro del Titanic que se hundía, deberían haber provocado una acción inmediata. Sin embargo, en lugar de reconocerlos de inmediato como señales de socorro y correr a ayudar al Titanic, la tripulación del California debatió lo que estaban viendo. ¿Fueron simplemente estrellas fugaces, fuegos artificiales de celebración de otro barco o, en realidad, un auténtico grito de socorro? Al final, aunque se han podido reconstruir muchos aspectos de esa noche, la secuencia exacta de los acontecimientos, las decisiones que se tomaron en el California y las razones de su inacción siguen siendo objeto de debate y asombro. La suerte del SS California de estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos en el momento de necesidad es un enigma que sigue resonando en los anales de la historia marítima. Número 2. La verdadera razón de la escasez de botes salvavidas. El descuido más evidente y trágico del Titanic fue la cantidad insuficiente de botes salvavidas para un barco que transportaba a más de 2.200 pasajeros y tripulantes. El Titanic estaba equipado con botes salvavidas que podían acomodar a tan solo 1.178 personas. Esta sombría aritmética ha sido durante mucho tiempo un punto central del legado del barco, pero ¿por qué había una escasez tan marcada? Para empezar, el Titanic fue diseñado durante una época en la que las regulaciones marítimas no habían alcanzado el ritmo de los rápidos avances en la tecnología de construcción naval. Las normas de la Junta de Comercio de la época exigían que los buques británicos de más de 10 toneladas llevaran solo 16 botes salvavidas. El Titanic, con un tonelaje de 46 toneladas, llevaba 20 botes salvavidas, lo que técnicamente superaba la necesidad, pero no era ni de lejos suficiente para la capacidad real del barco. La insuficiencia no era simplemente una cuestión de descuido. Las consideraciones estéticas y comerciales también influyeron. Algunos informes sugieren que la gerencia de White Star Lines, incluido J. Bruce Ismay, creía que más botes salvavidas abarrotarían la cubierta y restarían atractivo al lujoso barco. Además, como se decía que el barco era insumergible, se generó una sensación de seguridad equivocada, pues se pensaba que no era necesario contar con un gran número de botes salvavidas. También hubo innovaciones tecnológicas en juego. Se creía que el Titanic tenía un avanzado diseño de compartimentos estancos que lo hacía prácticamente insumergible. Esto reforzó la creencia en su invencibilidad y puede haber contribuido a la complacencia en cuanto a las provisiones para botes salvavidas. Después del desastre, la escasez de botes salvavidas se convirtió en un símbolo evidente de negligencia y complacencia. La tragedia catalizó cambios significativos en las regulaciones de seguridad marítima, incluidos los requisitos para la capacidad de los botes salvavidas. Número 3. Premonición de la insumergible Molly Brown. Margaret Brown, conocida popularmente como la insumergible Molly Brown, es una de las figuras más célebres que han surgido del desastre del Titanic. Conocida por su espíritu indomable y su valentía durante el hundimiento del barco, el legado de Molly Brown está entrelazado con relatos de heroísmo.
Sin embargo, menos conocido es el relato de su extraña premonición antes de abordar el Titanic. Molly Brown, una rica filántropa y miembro de la alta sociedad estadounidense, nunca tuvo la intención de estar en el Titanic. Estaba viajando por Europa cuando recibió la noticia de que su nieto estaba enfermo. En su afán por regresar a Estados Unidos, reservó pasaje en el primer barco disponible, que resultó ser el Titanic. Antes de su apresurada partida, Molly tuvo un sueño inquietante. En su visión, se encontraba en un gran barco que sufría un terrible accidente. El sueño fue tan vívido y perturbador que se lo contó a sus amigos. En una carta, describió el caos, el agua fría y una sensación de fatalidad inminente. No se imaginaba lo profético que sería este sueño. La premonición de Molly Brown añade otra capa de misterio a su ya fascinante historia. Si bien sus actos de valentía están bien documentados, esta inquietante previsión es un testimonio de los innumerables fenómenos inexplicables que rodean la trágica historia del Titanic. Sirve como un inquietante recordatorio de la delgada línea entre la intuición y la realidad y los misterios que a menudo se encuentran en el reino de lo inexplicable. Número 4. La leyenda de la maldición de la momia del barco. Entre los muchos cuentos que rodean al Titanic, la leyenda de la momia maldita del barco se destaca como una de las historias más fantásticas de maldiciones antiguas. No son poco comunes, con cuentos de exploradores que se enfrentan a la ira de faraones perturbados que han capturado la imaginación del público durante décadas. Sin embargo, la historia de la maldición de una momia que hace hundir el Titanic eleva la tradición a un plano aún más dramático. La historia comienza con el supuesto transporte de una momia egipcia a bordo del Titanic. No se trataba de una momia cualquiera. Se creía que se trataba de los restos de la princesa Amen-Rade. Según la leyenda, esta momia llevaba consigo una poderosa maldición que traía desgracias y desastres a todo aquel que la poseyera procedente del museo, que la albergó en un principio en Inglaterra, donde misteriosas muertes y desgracias acosaban al personal. Para sus supuestos propietarios posteriores, que se enfrentaron a muertes prematuras o tragedias, la maldición de la momia parecía implacable. Aún así, la leyenda de la momia maldita ofrece una visión de la psique humana y de nuestra necesidad de explicaciones, especialmente cuando nos enfrentamos a tragedias incomprensibles. Muestra nuestra tendencia a recurrir al razonamiento sobrenatural en un intento de dar sentido a acontecimientos que desafían la comprensión. Si bien el hundimiento del Titanic puede atribuirse a una serie de eventos desafortunados y errores humanos, el atractivo de leyendas como la de la maldición de la momia garantiza que la historia del barco permanezca envuelta en capas de mito y misterio. Número 5. El misterioso incendio en el depósito de carbón. Ha provocado el hundimiento del Titanic, un portento de la ingeniería. Pero, escondido bajo sus relucientes cubiertas y sus opulentos interiores, se escondía un peligro que, según muchos, influyó en su hundimiento. Un incendio que ardía en el depósito de carbón de la mina de carbón número 6. El incendio, que comenzó incluso antes de que el Titanic emprendiera su viaje inaugural, es una parte menos conocida pero fundamental de la trágica historia del barco. No era un suceso poco común en los barcos de la época, y muchos miembros de la tripulación habrían estado bien versados en el manejo de este tipo de incendios. El método principal para combatir un incendio de carbón era echarlo a paladas a los hornos del barco, aprovechando así la combustión para beneficio del barco. Sin embargo, la intensidad y la tenacidad de este incendio en particular hicieron que continuara ardiendo varios días después del inicio del viaje. Las investigaciones oficiales sobre el hundimiento del Titanic apenas le prestaron atención al incendio, centrándose en cambio en el iceberg y otros factores. Pero el incendio del depósito de carbón sigue siendo un elemento intrigante e inquietante de la historia. ¿Podría un incendio oculto en el interior del barco haber sellado su destino? Si bien es imposible determinar el impacto exacto del incendio en los eventos posteriores, la mera existencia del incendio agrega otra capa a la tragedia multifacética del Titanic, subrayando la miríada de fuerzas en juego en ese fatídico viaje. Número 6. La desaparición del pasajero de primera clase William T. Stead. Entre los ilustres pasajeros del Titanic, William T. Stead, destacado periodista y editor británico, ocupó un lugar especial. Stead
no era simplemente un periodista, sino un pionero del periodismo de investigación y un defensor de la reforma social. Sin embargo, su presencia en el Titanic y su posterior desaparición han sido fuentes de intriga, no solo por su estatura, sino por las inquietantes premoniciones que había escrito. Años antes de la tragedia, William T. Stead había escrito relatos que guardaban una extraña similitud con el desastre del Titanic. En 1886, escribió sobre el hundimiento del vapor Correo en medio del Atlántico, un relato ficticio de un barco que se hunde tras colisionar con otro buque debido a la falta de botes salvavidas. La historia predijo de manera inquietante el destino del Titanic, haciendo hincapié en las terribles consecuencias de las provisiones inadecuadas para los botes salvavidas. Aún más inquietante, en 1892, Stead escribió otra historia, del viejo mundo al nuevo, donde un barco, el Majestic, rescata a los sobrevivientes de otro barco que había chocado contra un iceberg. El capitán del Majestic, en la historia se llamaba Edward Joe Smythe, el mismo nombre que el capitán del Titanic. La noche del hundimiento del Titanic, Stead, fiel a su carácter, mantuvo la calma y ayudó a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. Algunos testigos recordaron haberlo visto en la sala de fumadores de primera clase leyendo un libro. Otros afirman que fue visto por última vez en la cubierta agarrando un salvavidas y mirando pensativamente las estrellas. Su cuerpo nunca fue recuperado. En los anales del Titanic hay muchos misterios e historias, pero los escritos proféticos de William T. Stead y su posterior desaparición en el mismo barco que él parecía predecir se destacan como uno de los capítulos más conmovedores e inquietantes. Número 7. El enigma del Californian retrasó las labores de rescate. El papel del SS Californian la noche en que se hundió el Titanic sigue siendo uno de los aspectos más debatidos y desconcertantes del desastre. Como ya se ha mencionado, el Californian estaba más cerca del Titanic que cualquier otro barco cuando se produjo la colisión con el iceberg. Sin embargo, la serie de acontecimientos que se produjeron y la aparente respuesta tardía del Californian han dejado a los historiadores y entusiastas con preguntas pendientes. El Californian, capitaneado por Stanley Lord, había detenido su viaje debido a la densa capa de hielo. En las horas previas a las señales de socorro del Titanic, el operador de radio del Californian había advertido al Titanic sobre las condiciones de hielo, pero a medida que la noche avanzaba, la radio del Californian se apagó, lo que cortó de manera efectiva el principal medio de comunicación. Sin embargo, el misterio se profundiza más allá del mero silencio de la radio. A lo largo de la noche, los miembros de la tripulación a bordo del Californian informaron haber visto cohetes con claras señales de peligro en el mar. La visión de estos cohetes debería haber provocado un esfuerzo de rescate inmediato. Sin embargo, por razones que siguen siendo controvertidas, el Californian no entró en acción. ¿Fue la incredulidad, una serie de malentendidos o algo más lo que impidió que el Californian corriera a ayudar al Titanic? El capitán Lord sostuvo que no era consciente de la gravedad de la situación y creía que los cohetes podrían haber estado enviando una señal que no fuera una llamada de socorro. También mencionó los riesgos asociados con navegar a través del campo de hielo en la oscuridad. El enigma que rodea las acciones de los californianos, o la falta de ellas, ha dado lugar a numerosas teorías, cada una de las cuales intenta diseccionar las decisiones del barco esa noche. Mientras que algunos lo ven como un grave error de juicio o una falta de cumplimiento del deber, otros creen que fue una serie de trágicos errores de comunicación. Número 8. La identidad de los huérfanos del Titanic. Entre las desgarradoras historias de pérdida y supervivencia que surgieron del desastre del Titanic, la historia de los huérfanos del Titanic es particularmente conmovedora. 2 niños pequeños, de 4 y 2 años, fueron encontrados solos en el bote salvavidas plegable del barco cuando fue rescatado por el Carpathia del RM. Sin padres ni tutores a la vista, la identidad de estos niños se convirtió inmediatamente en un misterio. Los niños fueron inicialmente cuidados por una mujer llamada Margaret Hayes, una pasajera de primera clase que también había sobrevivido al naufragio. Ella los llevó a su casa en Nueva York, donde la prensa los apodó los huérfanos del Titanic, y sus entrañables fotografías cautivaron los corazones de muchos.
¿Quiénes eran estos niños y cómo acabaron solos en un bote salvavidas en medio de tanto caos? El misterio empezó a desenredarse cuando una mujer llamada Marcelle Corretto vio sus fotos en el periódico y los reconoció de inmediato. Eran sus hijos, Michel y Edmond Navratil. Su padre, Michel Navratil Sr., los había raptado de su madre en Francia y quería empezar una nueva vida en Estados Unidos. Bajo la apariencia de un padre viudo, reservó un pasaje en el Titanic bajo el seudónimo de Louis M. Hoffman. Marcelle Corretto, al enterarse del paradero de su hijo, viajó de inmediato a Nueva York y se reencontró con ellos con alegría. La historia de los huérfanos del Titanic es un testimonio de las innumerables historias y destinos personales que se cruzaron en ese fatídico viaje. Número 9. La última melodía de la banda del Titanic. Tiene una capacidad única para capturar emociones, y la noche en que el Titanic se hundió, la banda del barco utilizó este poder para brindar consuelo, distracción y tal vez una apariencia de normalidad a los pasajeros cada vez más frenéticos. A medida que la situación se volvía más grave, los 8 miembros de la banda continuaron tocando sus melodías, ofreciendo un telón de fondo inquietante a la tragedia que se desarrollaba. Sin embargo, la melodía final que interpretaron sigue siendo motivo de debate y misterio. Los relatos de los testigos oculares de los sobrevivientes varían. Algunos recuerdan las sombrías notas del himno Más cerca de ti, Dios mío, que pinta un cuadro conmovedor de resignación y fe ante la fatalidad inminente. Esta canción en particular se ha asociado fuertemente con los momentos finales del Titanic en la cultura popular. Inmortalizada en películas y libros como El canto del cisne de la banda, la letra del himno resuena con el sentimiento del momento, una súplica de cercanía a lo divino. Sin embargo, a medida que se acercaba el final, otros sobrevivientes ofrecen recuerdos diferentes. Algunos mencionaron melodías de ragtime o canciones populares de la época, lo que sugiere que la banda buscaba elevar el ánimo y mantener una sensación de calma en lugar de detenerse en la sombría realidad. Sin embargo, otros creyeron haber escuchado el Vals Songs d'Automne, una melodía melancólica que también encajaría con el estado de ánimo de la noche. La ambigüedad que rodea la melodía final de la banda ejemplifica los desafíos de reconstruir un relato definitivo a partir de recuerdos fragmentados y a veces contradictorios. Aunque tal vez nunca sepamos con certeza cuáles fueron las últimas notas que flotaron sobre las gélidas aguas del Atlántico Norte esa noche, la dedicatoria de la banda del Titanic es un testimonio conmovedor de la resistencia del espíritu humano y del profundo impacto de la música en nuestras horas más oscuras. Número 10. La teoría del interruptor. Esta teoría sugiere que no fue el Titanic el que se hundió aquella fatídica noche de abril de 1912, sino su barco gemelo, el Olympic, de la Marina Real Británica. La teoría subyacente es una estafa masiva de seguros orquestada por el propietario del barco, la White Star Line, tras los daños que el Olympic sufrió en una colisión anterior. El quid de esta teoría radica en los supuestos problemas financieros de la White Star Line, el Olympic, que se lanzó antes de que el Titanic chocara con el buque de guerra de la Marina Real Británica, HMS Hawke, en 1911. Los daños, importantes pero no fatales, dieron lugar a costosas reparaciones y suscitaron preocupaciones sobre las compañías de seguros. La teoría del cambio postula que, en un intento de recuperar las pérdidas y cobrar el dinero del seguro, la White Star Line intercambió intencionadamente las identidades de los 2 barcos para enviar al Olympic, ya dañado, camuflado como el Titanic en su viaje inaugural, condenarlo a una colisión con un iceberg y cobrar el cuantioso pago del seguro. Sin embargo, la teoría del cambio de buques tiene importantes lagunas. Por un lado, la mera logística de cambiar 2 de los buques más grandes del mundo, sin que ninguno de los miles de trabajadores del astillero Harland and Wolff de Belfast se dé cuenta, es inverosímil. Además, ambos buques tenían elementos de diseño únicos y accesorios a medida que harían que un cambio completo fuera extremadamente complejo y notorio. Número 11. El destino del gato en el barco. Los gatos han sido considerados durante mucho tiempo como un símbolo de buena suerte en los barcos, ya que se creía que su presencia protegía a los marineros de las tormentas y garantizaba viajes seguros. El Titanic, en consonancia con esta tradición marítima,
tenía su propio gato de barco. Este felino, visto a menudo por los miembros de la tripulación durante los preparativos y las pruebas del barco en Belfast, junto con su camada de gatitos, fue parte de la breve vida del Titanic. Sin embargo, el destino de esta gata sigue siendo un misterio que toca la fibra sensible de muchos entusiastas del Titanic. Según la leyenda, pocos días antes del viaje inaugural del Titanic, se observó a la gata sacando a sus crías del barco una por una. Algunos tripulantes supersticiosos lo interpretaron como una señal ominosa. Los animales, creían, tenían un sexto sentido para detectar el peligro inminente. Esta interpretación se profundizó aún más cuando se descubrió que la gata y sus gatitos ya no estaban a bordo cuando el barco partió de Southampton. Si bien no se sabe si la partida de la gata fue resultado de la intuición o una mera coincidencia, su ausencia agrega otra capa a los innumerables interrogantes que rodean el hundimiento del barco. El destino del gato del barco sigue siendo uno de los enigmas menos conocidos pero conmovedores de la historia del Titanic. Una pequeña historia dentro de una gran tragedia que refleja nuestro profundo afecto y conexión con los animales. Número 12. El misterio de cómo se dividió realmente el Titanic. Cuando el Titanic del RM tuvo su trágico final, los testigos presenciales a bordo de los botes salvavidas hablaron de una dramática ruptura. Describieron cómo la popa del barco se elevó en el aire antes de fracturarse y hundirse en las gélidas profundidades. Sin embargo, las investigaciones iniciales y las descripciones populares del desastre antes del descubrimiento del naufragio en 1985 a menudo mostraban al Titanic hundiéndose intacto. El descubrimiento del pecio por parte del Dr. Robert Ballard y su equipo reveló que las secciones de proa y popa estaban separadas, lo que confirmó que el barco se había partido en dos. Pero, ¿cómo se produjo esta ruptura monumental? Las simulaciones modernas sugieren que, cuando la proa se hundió, las fuerzas que actuaron sobre la sección media del Titanic, donde no estaba diseñado para soportar cargas tan inmensas, provocaron su catastrófica fractura. Esta teoría coincide con los relatos de muchos supervivientes que hablan de un ruido enorme, similar al del barco al desgarrarse. La dinámica detallada de la ruptura, aunque ahora se entiende mejor, todavía cautiva a los investigadores y entusiastas. La forma en que el Titanic encontró su fin, astillándose en el silencio de la noche, sirve como un duro recordatorio de las fuerzas colosales en juego y la fragilidad de las estructuras hechas por el hombre cuando se enfrentan al poder de la naturaleza. Número 13. La desconcertante desaparición de los binoculares. Estos instrumentos cruciales que podrían haber ayudado potencialmente a detectar los icebergs antes de lo que inexplicablemente faltaron en la noche de la tragedia. Frederick Fleet, el vigía que avistó por primera vez el iceberg, testificó durante las investigaciones que siguieron al naufragio que los binoculares estaban guardados bajo llave y que la llave estaba extraviada. Si hubieran estado accesibles, es posible que el iceberg se hubiera visto desde una mayor distancia, lo que habría ofrecido a la tripulación más tiempo para reaccionar y potencialmente evitar la catástrofe. La historia cuenta que los binoculares fueron guardados bajo llave en un armario después de que el segundo oficial del barco fuera reemplazado poco antes del viaje y que la llave nunca fue entregada correctamente al nuevo oficial. Es un detalle enloquecedor, una pieza tan vital del equipo que quedó inutilizable por un simple descuido. Este pequeño pero importante percance ha sido objeto de mucho debate. Si bien es imposible determinar definitivamente si la presencia de los binoculares habría cambiado el destino de la nave, su ausencia es un claro ejemplo de cómo los pequeños descuidos pueden tener repercusiones monumentales. Número 14. El incierto lugar de descanso final del capitán Edward Smith. El capitán Edward John Smith, el veterano marinero al mando del Titanic, es una figura profundamente grabada en la narrativa del barco. El capitán Smith, un veterano de los mares, declaró que el Titanic sería su último viaje antes de jubilarse, un sentimiento que adquirió un giro trágico cuando el barco llegó a su fin. Existen varios relatos sobre las acciones del capitán Smith. Algunos dicen que fue visto por última vez en el puente. Otros recuerdan haberlo visto en la timonera del barco. Incluso hay historias de que el capitán llevaba a un niño a uno de los botes salvavidas. Sin embargo, sus últimos momentos exactos siguen siendo inciertos. Sin embargo, lo que no se discute es la dedicación del capitán Smith.
a su tripulación y a sus pasajeros. Se sabe que relevó a su tripulación de sus obligaciones con la frase: «Cada uno se las arregla por sí mismo». El cuerpo de Smith, si se recuperó, nunca fue identificado. A lo largo de los años han surgido varias teorías sobre su lugar de descanso final. Algunos creen que se hundió con su barco y permaneció a bordo hasta el final, mientras que otros piensan que su cuerpo yace sin identificar en una tumba canadiense. El destino elusivo del capitán Edward Smith se suma a los innumerables misterios del Titanic. Número 15. Las descripciones contradictorias de los icebergs. El iceberg que selló el destino del Titanic en esa gélida noche de abril de 1912 es un personaje tan importante en la narrativa del barco como cualquier ser humano a bordo. Sin embargo, para un objeto tan crucial para la historia, hay una sorprendente falta de consenso sobre su apariencia. Los relatos de los supervivientes, cada uno de ellos contando su impresión sobre el iceberg, han pintado una miríada de imágenes contradictorias, añadiendo otra capa de enigma a la historia del Titanic. Inmediatamente después de la colisión, solo una fracción de los pasajeros y la tripulación del barco habrían visto el iceberg. La noche no tenía luna y el mar estaba extrañamente en calma, lo que proporcionaba puntos de referencia mínimos para juzgar el tamaño y la forma del iceberg. Algunos lo describieron como un imponente monolito, enfatizando su altura, mientras que otros recordaban una masa de hielo más plana y extensa. Algunos testimonios incluso sugirieron que el iceberg tenía una distintiva veta roja, posiblemente de la pintura del barco. Frederick Fleet, el vigía que avistó por primera vez el iceberg, lo describió como una neblina azul. Otro sobreviviente comparó su apariencia con la de la mermelada Dundee, reflejándose en el agua. Tales discrepancias podrían atribuirse a los diferentes puntos de observación de los observadores, la visibilidad limitada de la noche y el trauma emocional del evento. Las diversas descripciones del iceberg sirven como un recordatorio conmovedor de las complejidades del desastre del Titanic. Cada individuo a bordo del barco vivió una experiencia única, matizada por la perspectiva, la posición y la emoción. Así como los recuerdos de los supervivientes ofrecen versiones diferentes de los momentos finales del barco, el iceberg también sigue siendo un espectro cambiante, claro en sus consecuencias, pero siempre elusivo en su verdadera naturaleza. Se alza como un monumento frío e indiferente a la trágica interacción de la ambición y la naturaleza humanas. Podría ser su verdadero rostro, quizás oculto para siempre en las nieblas de la historia y la memoria.